La historia de la psicología se ha concebido como la historia de una ciencia, cuyos orígenes remontan hasta los griegos, tales como Aristóteles y Platón, así como personajes que han contribuido mucho al estudio de la ciencia cognitiva, entre ellos Descartes. Sin embargo, en el siglo XIX hay un gran auge de la ciencia y la psicología comienza a hacerse más científica, debido a las corrientes que surgieron, estructuralismo y funcionalismo, y a las diversas disciplinas científicas separadas que fueron apareciendo. Por lo tanto, en 1879 se creó el primer laboratorio de psicología, en donde se usaba el método de introspección. Por ello se considera a Wilhelm Wundt como el fundador de la psicología científica. A partir de esto, surgen algunas disciplinas científicas separadas, como la lingüística, psicología, antropología, entre otras, inclinadas a un estudio más científico. Por otro lado, surgen escuelas, una de ellas la Gestalt, cuya auge fue de 1910 a 1912 y en la cual se utilizaba el método de introspección. Sin embargo, este método se vio derribado por el conductismo, corriente que aparece como disciplina empírica de 1920 a 1940. Sus principales representantes fueron Watson, Skinner y Pavlov. Otro personaje conductista muy importante fue Lashley, quien durante el auge conductista se atrevió a enfrentarlo al afirmar que toda conducta era determinada por la organización que emana del interior del cuerpo y no del exterior, lo que es el sistema nervioso. En 1930, una de las grandes aportaciones en la investigación fue la de Klaus Shannon, quien sostenía que los circuitos eléctricos podían abarcar operaciones fundamentales de pensamiento, aportando así la teoría de la información. Otro gran contribuyente fue Turing, quien en 1936 propuso la idea de crear una máquina capaz de realizar cualquier cálculo concebible, aportación que fue de gran importancia para los interesados en el estudio de los dispositivos de la computadora. En 1943, McCulloch y Pitts demostraron que la red neuronal podía representarse mediante un modelo lógico. Posteriormente, en 1944, John von Neumann y Wiener convocaron a todos los interesados en lo que más tarde se llamase cibernética, para una reunión en Princeton en la que estuvieron presentes grandes figuras. Por otro lado, en 1946, Warren McCulloch organizó junto con la Fundación Macy una serie de reuniones sobre los problemas de retroalimentación. Con todo esto, a mediados del siglo XX y celebrado durante casi una década, en 1948, un grupo de eminentes científicos se reunieron en el simposio de Hickson para facilitar el intercambio de ideas acerca de un tema clásico, la forma en que el sistema nervioso controla la conducta. Asimismo, en 1949 se creó el Club Ratio, cuya principal inquietud era el procesamiento de la información en los animales y las máquinas. Entre sus miembros se incluían ingenieros, médicos y fisiólogos interesados en la mente. Un año más tarde, Turing propone lo que posteriormente se llamaría la prueba de la máquina de Turing, todo esto inclinado al estudio de la explicación de la mente humana. Con todos estos principios de lógica matemática, surgió la idea de una posible analogía entre mente y computadora, lo cual fue considerado como el cimiento de la ciencia cognitiva en el año 1952. Sin embargo, en 1956 surgieron otros estudios inclinados, por ejemplo, al lenguaje, cuya contribución fue de gran importancia a la ciencia cognitiva. El 11 de septiembre de 1956 surge formalmente la ciencia cognitiva, haciendo referencia al simposio de la teoría de la información realizado entre el 10 y 12 de septiembre de 1956, donde destacan los trabajos de inteligencia artificial de McCarthy, Minsky, Newell y Simon, quienes son considerados los padres de la inteligencia artificial, y los trabajos enfocados al lenguaje de Jacobson. En 1957, Noam Chomsky propone 3 modelos del lenguaje, comprobando así que el lenguaje posee todas las precisiones formales de la matemática. Un año después, se publica uno de los libros más importantes para la ciencia cognitiva, La computadora y el cerebro, de John von Neumann. Posteriormente, en 1960, Jerome Bruner y George Miller fundan el Centro de Estudios Cognitivos en la Universidad de Harvard, considerado por Posner y Schulman como el lugar de nacimiento de las ciencias cognitivas. En el mismo año se publicó otro de los libros más importantes para la ciencia cognitiva, Los planes y la estructura de la conducta, de Miller, Vibram, Galanter, en el cual se anunciaba el fin del cognitismo. Unos años más tarde, en 1963, Bandura y Nahers realizaron estudios sobre el aprendizaje social y el desarrollo de la personalidad. En 1964, en manos de Jerry Fodor y Gerald Katz, se publica el libro La estructura del lenguaje, dando así más importancia a la lingüística en las ciencias cognitivas.
Pocos años después comenzaron a aparecer los primeros libros de texto sobre psicología cognitiva. Uno de los más influyentes fue Psicología Cognitiva de Ulrich Neisser en el año 1967. En 1969, Stephen Tyler publicó su texto Antropología Cognitiva, influenciado por los escritos de Kimball Rodney y Roy de Andrade. Años después, en 1975, Wittrock, Marx y Jacob estudiaron la relación entre la información y los sistemas cognitivos. Influenciada por la iniciativa de la Fundación Sloan, en 1977 se creó la revista Cognitiva, cuyo primer número apareció en enero del mismo año. En el año de 1978 se emplea el término hexágono cognitivo para describir las interrelaciones de los 6 campos científicos que constituyen esta ciencia. Para 1979 se creó la Sociedad de Ciencia Cognitiva y en ese mismo año surge la psicolingüística como disciplina propuesta por Graham Greene. Durante los años siguientes, otros autores como Fay y Andre contribuyeron a la ciencia cognitiva. En el 87, Simpson realizó estudios sobre el aprendizaje cognitivo. Y más tarde, en el 89, Bower dio a conocer los 5 principios fundamentales del enfoque cognitivo. Y en el año de 1990, Johnson Leigh formuló la teoría de los modelos mentales. En 1992, otro autor que hizo grandes aportaciones a la ciencia cognitiva fue Ángel Pérez Gómez, ya que dio a conocer sus 3 corrientes en su libro Comprender y transformar la enseñanza. Durante el año de 1995, los estudios de Bruce Wilkinson llevaron a la conclusión de que el cognitivismo es una teoría de aprendizaje. 2 años después, Juan Ignacio Pozo postuló la teoría cognitiva del aprendizaje significativo, la cual se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender. Finalmente, en el año de 1999, el Instituto Tecnológico de Massachusetts publicó la MIT, Enciclopedia de la Ciencia Cognitiva, en la cual se realizó una recopilación de los estudios anteriores. Sin embargo, se siguen realizando estudios que enriquecen el desarrollo de la ciencia cognitiva, por lo cual no debe sorprendernos que en unos años todo esto que sabemos se vea modificado por nuevas investigaciones. ¡Leonardo!